Buenos días, amigos compravendedores de todo el país. Les saluda Alejandro Carrillo, asesor jurídico de Cartagena y Atlántico. Para mí es un honor compartir con ustedes algunas ideas, algunas opiniones con respecto a nuestra actividad gremial, y para el día de hoy me han pedido el favor de que les hable acerca de dos temas muy puntuales de vigencia por la fecha en la que nos encontramos. Una, el plan de choque que acostumbra hacer la Policía Nacional para estos meses de octubre, noviembre y diciembre, incluso al que le han venido denominando el que la hace la paga. Esto es básicamente una campaña de seguridad que emprende permanentemente la Policía Nacional y que nosotros debemos estar prestos no solo a colaborar, sino también a protegernos, de tal forma de que nada mejor que celebrar los contratos con el protocolo que ameritan las circunstancias para evitar situaciones indelicadas en donde se vea incurso la compraventa o algún empleado de la misma en situaciones que después conlleven algún trámite policivo. Por eso siempre hemos de recordar que cuando celebremos nuestros contratos debemos tener al máximo las alertas en los protocolos, y eso se lo debemos implementar y exigir a nuestros empleados. Entre eso, fijo la identificación de las partes, es decir, el nombre completo del cliente, del vendedor, con su número de identificación. No debemos dejar pasar por alto estos datos, inclusive tomarle todos los datos que podamos con respecto a su domicilio, su residencia, su número de celular, porque eventualmente podríamos requerir de su presencia para esclarecer algún hecho que sea materia de investigación. Por supuesto que es importante, es fundamental la identificación plena del objeto o artículo con el que se está negociando, identificando todas las características que así lo puedan determinar de una manera precisa y eficaz. No menos importante resulta la precisión del valor, del precio pactado y por supuesto del precio de la retroventa, como también el plazo que se le concede al cliente para hacer uso del derecho de retroventa. Estos aspectos son fundamentales que queden en el contrato, que queden consignados allí, para que a la postre no exista ninguna dificultad ni con el cliente ni con alguna autoridad que en ejercicio de sus atribuciones o de sus competencias exija alguna información adicional. Paso inmediatamente a manifestarles algunas alertas o algunas advertencias que deben existir en materia de negociación con personas de Venezuela. Sabemos de que en Colombia hay cerca de 1.200.000 venezolanos. Algunos han ingresado en forma legal, otros están en forma irregular. Todos sabemos que debido a la situación político-económica que se vive en dicho país, y por ello Colombia, a través del COMPES, ha establecido unas políticas de migración que le permiten a estos venezolanos poder estar aquí, transitar por aquí y adicionalmente poder celebrar algunos negocios. Hay 4 puntos sobre el particular. Uno, la tarjeta movilidad fronteriza, lo que llaman TMF. La otra, que es el PEP, que es el permiso especial de permanencia. Y lo otro, la tarjeta andina migratoria, y finalmente la cédula de extranjería, por todos conocido. Dentro de las advertencias que les hacemos, nunca celebrar contratos de compraventa con pacto de retroventa simplemente con la cédula de ciudadanía venezolana. Eso es algo que no debe llevarse a cabo. Sin embargo, hacemos también el comentario de que las ciudades frontera como Cúcuta no tienen en cuenta esta situación precisamente por la fluidez, por la permanencia de dichos venezolanos en ese territorio. Pero para el resto del país la recomendación es que se haga
con personas que se identifiquen plenamente, ya sea con el pasaporte, con la cédula de extranjería y con el PEP, el permiso especial de permanencia. Cuando una persona goza de estos documentos, está reconocida por las autoridades competentes su permanencia y por ende la celebración de los negocios. Bueno, señores, con estas pildoritas me despido. El tiempo es corto en televisión y más en estos clips que son para el agrado y para el conocimiento de todos ustedes. Buen día.